¿Cuáles son algunos de los crímenes más inteligentes jamás cometidos? La muerte de Kim Jong-nam, el hermano mayor del dictador norcoreano Kim Jong-un, fue bastante horrorosa, pero también extrañamente compleja. Los dos asesinos no sabían que estaban siendo entrenados para matar a alguien. Fueron contratados como talento para un programa de televisión basado en bromas. Su broma distintiva consistía en acercarse a las personas en público con desinfectante de manos en las manos y pasarlo por la cara de alguien. Luego decían, "Lo siento", y salían corriendo riendo. La otra chica se acercaba y rociaba colonias sobre la persona objetivo de la broma, y también se iba corriendo. Después de una broma exitosa, los entrenaban para desechar de inmediato los suministros, lavarse las manos y cambiarse de ropa, si mal no recuerdo, y luego desaparecían entre la multitud para reagruparse en otro lugar y grabar otra broma. De todos modos, esto continuó durante un tiempo, era solo un programa de bromas inofensivo. Hasta que dejó de serlo. Kim Jong-nam llegó al aeropuerto, de camino a llevar a sus hijos a unas vacaciones muy occidentales, como creo que iban a Disneylandia. Él era muy diferente al resto de la dinastía en casa. No estaba interesado en la política y avergonzaba a su familia con un desmedido interés en los estilos de vida y el entretenimiento occidentales. Así que estaba tratando de pasar desapercibido, intentando mantener este viaje en secreto. De todos modos, aquí vienen nuestros falsos bromistas para jugar sus trucos. Solo que esta vez, el desinfectante de manos y la colonia son dos partes de un letal veneno nervioso que, al combinarse en su cara, lo mató en minutos. Los dos aspirantes a estrellas de televisión se dispersaron, se lavaron las manos, desechando los suministros, tal como siempre lo habían hecho. Fueron captados por las cámaras de seguridad, y todo el asunto es simplemente una locura. Probablemente tenga todos los detalles equivocados, así que mejor búscalo en línea. A fines de los años 60 en Tokio, un banco comenzó a recibir amenazas de bomba. Aumentaron la seguridad, pero todos seguían un poco nerviosos. En aquel entonces, el banco solía enviar autos con grandes sumas de dinero para distribuirlo entre las empresas y así pudieran pagar a sus empleados. Algún tiempo después de que empezaron a llegar estas amenazas, uno de estos autos fue detenido por un policía en motocicleta, quien les informó que la casa del gerente del banco había sido bombardeada y que tenían razones para creer que el auto en el que estaban tenía otra bomba colocada en él. Se metió debajo del auto para revisar y comenzó a salir humo del chasis. Los empleados rápidamente se refugiaron detrás de una pared y esperaron la explosión. Pero nunca ocurrió. Cuando finalmente asomaron la cabeza por detrás de la pared, el auto ya no estaba. El policía había desaparecido y el dinero también. 300 millones de yenes. Nadie fue nunca atrapado. Un tipo vestido como un trabajador de mantenimiento de carreteras roba un camión de efectivo frente a un banco. Pero antes de esto, publicó un anuncio en Craigslist ofreciendo trabajo por $28 la hora, y cualquier interesado debía presentarse en el banco, vistiendo el mismo atuendo de mantenimiento de carreteras. Una docena de hombres, todos desprevenidos señuelos, estaban deambulando por el estacionamiento mientras el ladrón escapaba. En un flotador que navegaba por un río cercano. El robo de Hatton Garden se cumple en 10 años. Un abogado en el caso lo describió como el mayor robo en la historia legal del Reino Unido. 6 hombres ancianos, vestidos como trabajadores de reparación de gas, entraron por una salida de incendios, descendieron por un pozo de ascensor y pasaron un fin de semana festivo de Pascua de 4 días perforando la pared de la bóveda de una empresa de depósitos de seguridad. Robaron el contenido de 70 cajas de seguridad y se escaparon. Finalmente fueron arrestados basándose en las grabaciones de las cámaras de seguridad y sus registros criminales existentes, pero solo se recuperaron 4 millones de libras de los 14 millones de libras en efectivo, oro y joyas que habían sustraído. El padre de mi amigo de la preparatoria era un estafador bastante brillante, con un título de médico, y fue juez de la Corte Suprema del Estado por un tiempo. Un día, estábamos charlando en su porche al sol y me contó cómo robó a un banco regional muy popular 400 miles de dólares. Estaba bajo investigación y decidió salir del país con su familia,
así que pidió prestado esa cantidad para financiar su viaje y su vida por un tiempo. Se mudaron a otro país, y él afirma que enviaba postales de regreso al banco, diciendo que se estaba divirtiendo mucho y agradeciendo por el dinero. Era muy gracioso, no hizo ningún pago de préstamo, fue a incumplimiento y se metió a la escuela de medicina en el país extranjero, regresando a Estados Unidos 5 años después. Dado que ya estaba siendo investigado por otros asuntos, el banco involucró a las autoridades federales y los federales se hicieron cargo porque él estaba fuera del país. Creo que el plazo de prescripción para el fraude era de 4 años, pero solo entra en vigor si, cuando la persona está en el país, si se van del país, el conteo no comienza hasta que regresan. Él movió a toda la familia de regreso a la misma ciudad de la que se habían ido, y fue arrestado dentro de las 12 horas. Mientras lo interrogaban, les dijo a los federales que necesitaban ir al juzgado y revisar su expediente. Antes de salir del país, presentó un formulario simple nombrando a un agente para rendir servicios mientras él estaba fuera del país. Esto significa que su agente era responsable de cualquier asunto financiero, legal, y el plazo de prescripción nunca fue suspendido, y, por lo tanto, había expirado. Apuesta a que nunca se tomarían la molestia de verificar eso. Fue divertido escuchar todo esto de primera mano. Esa fue la única conversación que tuve con él. Editar. No estoy seguro de por qué se aplicó la etiqueta NSFW a esto. El robo del siglo, orquestado por Leonardo Notarbartolo y eventualmente documentado en el libro Impecable. En el fin de semana del día de San Valentín de 2003, un grupo de ladrones irrumpió en una supuesta bóveda hermética en la capital internacional de diamantes, Amberes, Bélgica, y se llevó más de 100 millones de dólares en diamantes y otras valiosas pertenencias, sin activar una alarma ni herir a un solo guardia en el proceso. Mientras el robo fue impecable, la fuga no lo fue. Una serie de mala suerte tras otra, un par de errores menores, y todos, creo, finalmente son atrapados. Es una excelente lectura. Escena: la ciudad de Köpenick, un suburbio de Berlín. El año es 1906. Un desconocido capitán de la Guardia Prusiana entró en el cuartel del ejército y ordenó a un pequeño grupo de soldados alistados que lo acompañaran. A dirección del capitán, los soldados arrestaron al alcalde y al tesorero de la ciudad por cargos de malversación. El capitán hizo los arreglos para que la policía local se encargara de la ley y el orden, y previniera llamadas telefónicas salientes durante 1 hora, envió a los soldados a escoltar a los funcionarios arrestados a un cuartel de la Guardia en Berlín para ser interrogados, y tomó personalmente la custodia de la caja de dinero del pueblo como evidencia. Cuando los soldados y sus prisioneros llegaron al cuartel, fueron recibidos con sorpresa y confusión, ya que las personas allí presentes nunca habían oído hablar del capitán ni de ninguna causa u órdenes para arrestar a los funcionarios. De regreso en Köpenick, no había rastro del capitán. Resulta que el capitán era un ex zapatero llamado Wilhelm Boeit, quien había salido de prisión hacía unos meses por cargos de robo y fraude. Mientras tanto, había confeccionado un uniforme aceptable con piezas que compró en tiendas de segunda mano, y toda la operación era un elaborado robo. Lo atraparon 1 semana y media después porque había sido descuidado al hablar sobre sus planes antes del atraco. Un poco más de 1 año en su sentencia de 4 años, el Kaiser lo indultó bajo el argumento de «ni siquiera estoy enojado». Fue asombroso. El rascacielos más pequeño del mundo. En la década de 1910, hubo un auge petrolero en torno a Wichita Falls, Texas, y una gran afluencia de personas. J.D. McMahon vio una oportunidad y anunció que construiría un edificio alto en el centro para acomodar a la creciente población. Preparó planos para lo que todos creían que sería un rascacielos de 146 metros, uno de los más altos del mundo en ese momento. Reunió suficientes inversionistas para recaudar $200.000, aproximadamente 3,5 millones de dólares en la actualidad. Comenzó a construir un pequeño edificio de aproximadamente 3 pisos utilizando su propio equipo de construcción y se quedó con el dinero restante. Naturalmente, todos los inversionistas intentaron demandarlo para recuperar su dinero, pero en todos los documentos legales y en todos los planos firmados,
Tenía el edificio listado como 480 pulgadas, en lugar de 480 pies. Y él había construido un edificio de 480 pulgadas. Un juez local declaró que era legalmente vinculante, y McMahon abandonó la ciudad con todo el dinero restante antes de que terminara la construcción. La única parte de su inversión que los inversionistas recuperaron fue de la empresa de ascensores, que se negó a honrar el contrato después de enterarse de cuán pequeño era el edificio. El edificio Newby McMahon todavía se encuentra en pie en el centro de Wichita Falls hoy en día. Siempre me ha encantado la historia de Albert Spallari. https://es.wikipedia.org/wiki/Albert Spallari. Bebió vino en la bóveda de un banco francés antes de robar millones. Pintando con aerosol. Sans armes, ni aine, ni violence, sin armas, ni odio, ni violencia, en la bóveda. Fue atrapado, pero saltó por una ventana del segundo piso, aterrizó sobre un auto, se subió a una motocicleta y huyó. Nunca se volvió a encontrar, y le envió un cheque al dueño del auto para compensarlo por los daños. Leí sobre un tipo en Canadá que consiguió un portapapeles y detuvo a personas en la acera durante unas semanas, diciendo que la ciudad estaba haciendo una prueba de cuántas llamadas podía manejar la central telefónica del 911. Esto fue antes de los teléfonos inteligentes y los teléfonos celulares y todo eso. Así que durante semanas, logró que un montón de personas se inscribieran para llamar al 911 a las 5 de la tarde del viernes 16 de enero o lo que fuera. Luego, el viernes 16 de enero a las 5 de la tarde robó un banco que tenía todos los depósitos de nómina de un montón de empresas, pero los policías nunca recibieron la noticia porque estaba enterrada bajo las 600 llamadas que de repente iluminaron la central telefónica a las 5 de la tarde. También se salió con la suya. Salió del banco y subió a un ferry hacia el continente y nunca más lo volvieron a ver. Probablemente uno de los crímenes más intrigantes, en mi opinión, es el robo de libros de la Universidad de Transilvania. https://es.wikipedia.org/wiki/robo de libros de la Universidad de Transilvania, en 2004. Esencialmente, un estudiante universitario de la Universidad de Transilvania en Lexington, Kentucky, descubrió que la biblioteca contenía una colección de libros raros y extremadamente valiosos. Muchas bibliotecas tienen una sección de colecciones especiales, usualmente apartada del resto de la biblioteca en una sala con un estricto control de calidad del aire. Descubrió que prácticamente no había seguridad, salvo por una secretaria y un registro de entrada. Después de viajar a Nueva York y más tarde a Ámsterdam para arreglar un comprador, organizó un robo casi al estilo de Hollywood con varios amigos, inicialmente planeando disfrazarse de ancianos, pero luego abandonando ese intento. En su segundo intento, lograron huir con un montón de volúmenes con un valor total de $5,7 millones. Llegaron hasta asistir a una cita con la oficina de Nueva York de Christie's para obtener una valoración oficial. Eventualmente, fueron rastreados y capturados por el FBI. Es importante mencionar que este es uno de los primeros casos que establecieron el estándar para que las empresas de medios de Internet, en este caso, Yahoo, entre otras, cooperaran con las fuerzas del orden en investigaciones. El FBI finalmente comparó las fotos en las redes sociales de los sospechosos con las grabaciones de cámaras de seguridad de su encuentro en Christie's. Además, este caso cambió la forma en que las bibliotecas aseguraban sus colecciones especiales. Creo que la Universidad de Transilvania ahora requiere identificación biométrica, que todos los visitantes sean acompañados en todo momento y verificación positiva de la identidad a través de la policía universitaria. Entro a Tiffany's a la medianoche. ¿Voy por la bóveda? No. Voy por el candelabro. Es invaluable. Mientras lo estoy descolgando, una mujer me ve. Me dice que pare. Es el negocio de su padre. Ella es Tiffany. Digo que no. Hacemos el amor toda la noche. Por la mañana, llegan los policías y escapo con uno de sus uniformes. Le digo que me espere en México, pero yo voy a Canadá. No confío en ella. Además, me gusta el frío. 30 años después, recibo una postal. Tengo un hijo y es el jefe de policía. Aquí es donde la historia se pone interesante.
Le digo a Tiffany que se encuentre conmigo en el Trocadero en París. Ha estado esperándome todos estos años. Nunca ha tenido otro amante. No me importa, no aparezco. Voy a Berlín. Allí es donde escondí el candelabro. Honestamente, uno de los más locos que he leído es El robo de Copenhague, 1995. Un grupo de ladrones logró robar un envío de medicamentos por valor de millones de dólares haciéndose pasar por repartidores. Interceptaron la furgoneta de reparto real, le entregaron al conductor documentos falsos y se llevaron la mercancía. Sin violencia, sin líos, solo pura decepción. A los investigadores les tomó semanas darse cuenta de lo que había sucedido. ¿Otro caso loco? El ciberataque de Stuxnet. Está bien, no es un delito tradicional, pero es de un nivel de genialidad. Los hackers crearon un gusano informático que tenía como objetivo específico las instalaciones nucleares iraníes, saboteando sus centrífugas. Era tan sofisticado que se disfrazaba y no dejaba rastro de quién estaba detrás de él, supuestamente algunos gobiernos, aunque... Imagina tener la inteligencia para realizar algo que literalmente reescribe código en tiempo real. El robo de diamantes en Gas and Diamonds en Ámsterdam en 2001. Un hombre trabajaba en la tienda y se dio cuenta de que tenía mucha confianza al manejar diamantes con poca supervisión. Así que un día simplemente entró con una caja de microondas vacía y la llevó a la parte trasera. Cargó la caja con millones en diamantes y salió por la puerta principal, mientras saludaba a colegas y clientes, nunca más siendo visto. El equipo original de la planta de titanio Timet en Henderson, Nevada, era una planta inglesa de la época de guerra que fue transportada a Nevada. El sistema eléctrico también era inglés. A principios de los años 90, después de 50 años de operación, el cuadro de distribución fue desmantelado y se instaló uno nuevo. Todas las barras de bus metálicas dentro del equipo fueron desmanteladas y colocadas en paletas. Una sección de 1 metro de largo requería 2 hombres para cargarla. Con el tiempo, las paletas enfermas se apilaron afuera, y se les dijo a los electricistas que iban a ser recicladas. Un sábado, una camioneta con salvamento pintado en las puertas llegó a la planta, con una factura de venta. Cargaron todas las barras de bus y se marcharon con dificultad. El lunes siguiente, la planta fue cerrada con la intervención de la policía, agentes del FBI y del MI6. Las barras de bus eran de platino sólido. Gran Bretaña había fabricado las barras de bus con su entonces suministro estratégico y las había sacado del país en caso de que Hitler invadiera. Hasta donde se sabe, el ladrón nunca fue capturado. La camioneta de salvamento fue localizada una semana después, quemada hasta los cimientos. Según los electricistas que desarmaron el equipo, había cerca de 2 toneladas de metal. Aproximadamente 61 millones de dólares en platino desaparecieron. Personalmente, no sé si alguna parte de ello fue recuperada. Una banda de 15 criminales, liderada por el cerebro del crimen Bruce Reynolds, logró robar 2,6 millones de libras esterlinas, equivalente a aproximadamente 50 millones de libras hoy en día, de un tren de Royal Mail en Inglaterra. Los criminales planearon meticulosamente el robo durante meses, aprendiendo el horario y obteniendo información privilegiada. Lograron someter al conductor del tren y al operador de señales, desvían el tren a una vía donde podían interceptarlo y cargaron el dinero en sus vehículos sin atraer la atención. A pesar de la magnitud del atraco, ninguno de los miembros de la banda usó armas de fuego, y hubo poca violencia. El robo de banco de 1976 en Niza, Francia. Túneles hasta la bóveda durante el largo fin de semana del Día de la Bastilla, robaron más de 40 millones de francos en efectivo, valores y objetos de valor, y pintaron con aerosol sans armes, ni haine, ni violence, sin armas, ni odio, ni violencia, en la pared. El líder fue capturado y durante su juicio saltó por la ventana, cayó sobre un automóvil, se subió a la parte trasera de una motocicleta que lo esperaba y desapareció. Los robos a bancos mediante túneles de 1986 en Los Ángeles. 2 a 3 personas utilizaron vehículos todoterreno y otro equipo para atravesar el sistema de drenaje pluvial de Los Ángeles,
cortar agujeros en las bóvedas de los bancos y robar millones de dólares en efectivo y objetos de valor. Al investigar, la policía descubrió que probablemente estuvieron muy cerca de abrirse paso hacia otra bóveda bancaria que les habría proporcionado decenas de millones. Nunca han sido atrapados ni identificados. Solía trabajar en tecnología de la información en el centro de Londres. Circuló una historia sobre un grupo de hombres que una noche llegaron en un par de furgonetas Transit nuevas y a juego a las oficinas de una gran institución financiera. Los ocupantes salieron, todos vestidos con overoles y chalecos reflectantes a juego, y le explicaron al vigilante de seguridad que estaban allí para hacer trabajo de TI fuera del horario laboral. Luego entraron tranquilamente al departamento de TI, desconectaron equipos por un valor de varios cientos de miles de libras, los cargaron en la parte trasera de las furgonetas y se marcharon. Con su apariencia totalmente legal y algo de documentación falsa convincente, al parecer el guardia de seguridad no sospechó en absoluto, y fue solo a la mañana siguiente que se descubrió la situación. Quizás no sea un crimen, pero recuerdo la historia de un anciano que había sido diagnosticado con algún tipo de enfermedad que lo mataría en menos de un año, así que contrató un seguro de vida y se quitó la vida con una pistola. Sin embargo, el problema era que el seguro no pagaba en caso de suicidio. Lo que hizo fue comprar globos, atar la pistola a ellos y se quitó la vida afuera. Los globos y el viento llevaron la pistola a kilómetros de su casa. La policía lo consideró un homicidio, por lo que la aseguradora pagó a sus hijos y a cualquier otra persona que estuviera en el plan. Solo se descubrió unos meses después, cuando alguien encontró la pistola, pero como la compañía de seguros ya había pagado, la familia no tenía la obligación de devolver el dinero. Su nombre era Alan Abrahamson, si deseas más detalles. En 1989, ocurrió un robo a un camión de valores frente a un banco en Minnesota. Mientras un guardia estaba cargando dinero, 3 hombres armados lo sometieron. Luego, una camioneta se detuvo frente al camión de valores y otro hombre colocó una bomba en el capó y amenazó con detonarla. Después de que los ladrones huyeron, se llamó al escuadrón antibombas para desactivar la bomba. Descubrieron que era falsa. En menos de un minuto, los ladrones se llevaron más de $1 millón y desaparecieron. La policía cree que está relacionado con un crimen similar que ocurrió en 1986 en Maryland, el cual también utilizó una bomba falsa. Arno Funke, alias Dagobert. Él chantajeaba a las tiendas por dinero. Plantaba bombas de humo en los establecimientos, que se encendían durante la noche. Los sistemas de supresión contra incendios destruían los artículos en la tienda, por lo que acordaban pagarle una suma de dinero. En una ocasión, ordenó que el dinero se colocara en una caja al final de un tren. La policía se dio cuenta de que la caja estaba unida al tren y que sería soltada por un mecanismo de temporización. Así que la policía esperó en el lugar donde el tren estaría cuando se acabara el tiempo. Sin embargo, el mecanismo de temporización era solo una distracción. Arno escondió un receptor de control remoto en la caja y utilizó un control remoto para desprenderla antes de lo esperado. Otra vez, puso una pequeña capa de concreto sobre la entrada de un canal de aguas pluviales y colocó una caja sobre ella. Cuando pusieron el dinero, esperó un momento y luego rompió el concreto desde abajo y lo tomó. Lamentablemente para él, en ambos casos la policía utilizó dinero falso. Me gusta la historia de Odalisca en pantalones rojos de Matisse. Un comerciante de arte en Miami recibe una llamada. Alguien quiere venderle la pintura en secreto. Él se comunica con el museo donde está exhibida, en Caracas, Venezuela. Entonces, el museo investiga y descubre que alguien había retirado la pintura original y puesto una réplica en su lugar, exhibiéndola como si fuera la auténtica. Nadie se había dado cuenta de que una falsificación estaba colgada allí, y nadie está seguro de cuándo tuvo lugar el cambio. Cuando se descubrió todo esto en 2002, solo podían decir que la falsificación había estado en el museo durante al menos 2 años. Lo saben porque una fotografía tomada en septiembre de 2000 muestra al presidente Hugo Chávez de pie en el museo frente a la falsificación de Matisse, que es más caricaturesca y de colores más brillantes que la original. Esa es la fecha confirmada más temprana del cambio. De todos modos, el hombre de Miami mantiene a los delincuentes al acecho,
Ellos vuelan de México con la original y el FBI los arresta y recupera la pintura. La vendedora solo dice que ha tenido la pintura en su posesión durante varios años. Crecí en un pequeño pueblo. Un día, alguien hizo una amenaza de bomba en la escuela secundaria local, así que, naturalmente, la mayoría de la policía estaba en la escuela investigando. Al mismo tiempo, hubo un apagón importante en el pueblo. Mientras todo esto sucedía, 2 chicos robaron el banco local y se escaparon. Hasta el día de hoy, nadie sabe si todo estaba conectado, pero lo que sí sabemos es que los ladrones nunca fueron atrapados. Un hombre en Springfield, Massachusetts, robó un banco en una silla de ruedas. Consiguió el dinero y se fue, luego dio la vuelta a la manzana, pasando muchas veces junto a la policía. Nadie le dijo a la policía que estaba en una silla de ruedas. Para acortar la historia, era invierno y hacía un frío helado. Él quería ser arrestado porque acababa de salir de prisión y quería regresar a un lugar donde estuviera caliente y hubiera comida. El gran robo de jarabe de arce canadiense está entre los 10 robos de bienes más valiosos jamás realizados en el mundo. Un hombre trabajó en una instalación de almacenamiento de jarabe de arce durante varios años y la única razón por la que alguien se enteró fue que un día, durante una inspección, un ingeniero vio que algunos de los barriles estaban sudando. Habían reemplazado el jarabe con agua. Ahora, el jarabe de arce se considera un recurso limitado valioso en Canadá porque los árboles de arce tardan décadas en crecer hasta el punto en que pueden producir una cantidad significativa de savia sin morir, e incluso los árboles adultos pueden morir por la sobreexplotación. Para prevenir esto, el gobierno compra todo el jarabe producido cada año y almacena el excedente a tasas predecidas. Esto crea un excedente en años con buenas cosechas, que se almacena en un almacén de jarabe de arce. Hace 5 años, se estimaba que decenas de millones de dólares en ventas de jarabe en los Estados Unidos provienen de jarabe del mercado negro cada año. Nunca atraparon a las personas que lo hicieron. No estoy seguro en qué año sucedió esto, pero probablemente dentro de los últimos 50 años. Un número de personas recibió una carta por correo prediciendo el resultado de un evento deportivo. Asombrosamente, la predicción se hizo realidad. No mucho después, recibieron una segunda carta, prediciendo el resultado de otro evento deportivo, y también fue correcta. Luego, una tercera carta, y lo mismo. Después recibieron una cuarta carta, y decía que por una cierta cantidad de dinero, el destinatario sería informado sobre el resultado de otro evento deportivo. Muchas personas enviaron el dinero, pero nunca recibieron la predicción. La forma en que los criminales lo hacían era que comenzaban con un gran número de personas, luego enviaban a la mitad de ellas una predicción y a la otra mitad otra. Cualquiera que fuera el grupo cuya predicción se hiciera realidad, se le enviaba una segunda carta. Y así sucesivamente. Siempre pensé que era un engaño bastante ingenioso. El Spiderman de París. Un tipo robó 5 pinturas valoradas en más de 100 millones de libras del museo en París y lo hizo como si nada. En una entrevista, dijo que estaba sorprendido por lo pobre que era la seguridad del museo. Revisó las ventanas laterales y entró fácilmente por ellas. Salió casualmente de la galería con 5 pinturas diferentes y caminó con ellas a través de la calle hacia su auto en plena noche. La gente de París lo encuentra interesante porque no es violento, no mata ni utiliza la agresión, y por su forma alocada de caminar y trepar muros y techos muy altos. Antes de llevar a cabo el gran atraco, realizó algunos robos más pequeños, como entrar a los apartamentos de personas ricas y robar cosas pequeñas, como joyas. En ninguna ocasión amenazó, lastimó o mató a alguien. Él es de mi lugar y fue un buen amigo de mi papá. Una mujer de mi vecindario dijo que robó el arte y le dio el dinero a los pobres, lo cual no me sorprendería. Creo que merece una mención honorífica el robo de la piedra de Scone. En tiempos antiguos, la piedra de Scone se usaba como asiento de coronación para los reyes de Escocia, hasta 1296, cuando Eduardo I la llevó de regreso a Londres durante la Primera Guerra de Independencia escocesa. Luego fue mantenida en Westminster y utilizada para un propósito similar para los reyes ingleses, ya que Eduardo quería reclamar el dominio sobre Escocia así como sobre Inglaterra. Luego, el día de Navidad de 1950,
Un grupo de estudiantes irrumpió en la abadía de Westminster, robó la piedra y la llevó de vuelta a Escocia en un plan elaborado y en su mayoría improvisado que se extendió por 2 semanas. 4 meses después, fue dejada de forma anónima en el altar de la abadía de Arbroath. Los 4 estudiantes terminaron confesando, pero nunca fueron procesados debido a la gran cantidad de sentimientos encontrados en Escocia. En parte debido a esto, la piedra fue devuelta a Escocia de manera permanente en 1996, donde ha permanecido desde entonces, excepto durante la coronación del rey Carlos en 2022.